Bueno, muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo. Bienvenidos a esta sexta tutoría, ya culminando este primer módulo del diplomado en torno a los conceptos básicos de matemáticas para la básica primaria. Espero pues hayan culminado todas sus actividades, hayan desarrollado los módulos de manera adecuada. El día de hoy vamos a trabajar sobre la última actividad desarrollada a lo largo de estas semanas, que involucra parte de todos los conceptos que vimos a lo largo de estos días, y la intención es poder percibir, digamos, qué de esos conocimientos debemos tener o tuvimos para poder desarrollar esta actividad de manera adecuada. Varios me comentaban la imposibilidad de conectarse el día de hoy. Recordemos que estas sesiones quedan grabadas en el transcurso del día de mañana. Se estará compartiendo para que pues, tengamos la posibilidad de observarla en caso tal que no nos hayamos podido conectar. Bueno, ya para la siguiente semana debemos tener presente que pues vamos a arrancar con el siguiente módulo, que es el correspondiente al aprendizaje de las matemáticas. Es decir, vamos a retomar todos esos temas, todos aquellos temas que vimos a lo largo de esta primera parte, y la vamos a centrar en el aprendizaje de, pues digamos, de estos conceptos, ¿cierto? Entonces, recordarles que al principio era identificar qué temas, qué conceptos son los que se deberían abordar en diferentes grados, teniendo presente los diferentes pensamientos, el pensamiento numérico, el pensamiento geométrico, el pensamiento métrico, y cómo los estudiantes pueden llegar a adquirir o qué herramientas deberían tener los estudiantes para poder identificar em, los diferentes conceptos. Es decir, la posibilidad de que los estudiantes desarrollen, digamos, diferentes habilidades en cuanto al sentido numérico, el sentido geométrico, el sentido métrico, ¿cierto? Y para ello, pues fundamental empezar a identificar de manera puntual algunas herramientas, ya sea de tipo tecnológico, ya sea trabajo a partir de herramientas lúdicas que tengamos dentro del aula, que nos permitan avanzar, ¿cierto? En todos estos conocimientos. Como siempre, tener presente que estas habilidades están dadas para que el estudiante, a través de nuestros conocimientos, puedan adquirir todas estas habilidades, y pues también puedan identificar todas estas temáticas en situaciones de la vida real. ¿Listo? Y bueno, me hacían algunas preguntas, creo que son más de tipo técnico, como bueno, ¿cómo vamos a hacer ya para la siguiente semana? Entonces, a ustedes les llegará una invitación para que puedan iniciar eh, los cursos posteriores, para que puedan entrar ya al siguiente módulo y puedan desarrollarlo de manera adecuada. ¿Listo? Espero también que se hayan tomado el trabajo de resolver la actividad que estaba propuesta, una actividad que, si ustedes bien pudieron observar, es una actividad bastante compleja, bastante interesante, que em, permite o da la idea de identificar los diferentes conceptos que hemos venido trabajando. Entonces, bueno, inicialmente entonces les voy a mostrar, recordarles en qué consistía dicha actividad, ¿listo? Y pues la idea es poder tratar de darle respuesta, ¿cierto? Y mirar
en cierto modo, cuáles conceptos o qué herramientas tuvimos que utilizar para poder dar solución. ¿Listo? Entonces, recordemos em, que la actividad consistía en la elaboración de un mueble, ¿cierto? Y para ello nos piden o nos abordan diferentes preguntas en torno al concepto que nos están pidiendo. ¿Listo? Entonces, voy a leerles puntualmente. Entonces, es la actividad construcción de un mueble. Entonces nos dicen, a continuación, te presentamos la última actividad de aprendizaje del curso. Se trata de una actividad diferente a las demás en la que te proponemos una situación que te pondrá a prueba. Te sugerimos que tengas a mano lápiz y papel para registrar la información de cada situación. Podrás realizar la actividad las veces que quieras. Con base en la opción que escojas para responder a la pregunta que se te propone, la plataforma te presentará nuevamente la situación, tu elección y una realimentación. Cuando pulses el botón continuar, la plataforma te propondrá una nueva situación con dos opciones. La actividad es la siguiente. A continuación encontrarás la información que necesitas para organizar los planos necesarios para construir un mueble. Tendrás que hacer uso de tus conocimientos sobre algunos temas que estudiamos durante el curso. Para empezar, la materia prima para construir el mueble es una lámina de 2,15 metros de largo, 120 centímetros de ancho y 15 milímetros de espesor, como aparece en la figura. Antes de responder la pregunta que nos proponen, mm, sí me gustaría escuchar o saber, em, al observar esa figura, ¿qué fue lo primero que ustedes desarrollaron? ¿Sí? Fíjense que ahí decían, bueno, hay que tener papel y lápiz, nos dan la estructura del mueble completo y nos dan una lámina de madera. Pregunta, ¿qué fue lo primero que ustedes hicieron para, digamos, al abordar esta situación y pues para poder responder esta pregunta? No sé si alguien me quiere colaborar, eh, levantando la manita, aportando. Listo. Profe, Adriana, muy buenas tardes. profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que yo hice primero fue como sacarle el área a todas las figuras, o sea, tratar más o menos de hacer un aproximado del área y mirar si me alcanzaba con esa lámina que yo tenía ahí, Ok. O sea, empezaste a más o hacer menos. cuentas. Sí, Sí. empecé. Si la de arriba entonces es 60 por 50, entonces la de abajo será igual, la de al lado será tal, o sea, yo empecé a hacer como cuentas más o menos. Ok, listo. Muchas gracias. Ya. Perfecto. Angie Anchala, te Sí, profe, escuchamos. buenas Buenas tardes. tardes. Buenas Em, tardes. sí, de hecho, yo sumé, calculé el perímetro, sumé los lados. Ok. Ujú. ¿Alguna otra cosita en particular? Bueno, entonces quiero que observemos lo siguiente. Hay algo en particular que nos muestra esta primera imagen y que de hecho pues nos da digamos, la primera herramienta de conteo, ¿cierto? De calcular, digamos, en el caso que nos muestran el área o digamos la superficie que posiblemente nosotros vayamos a necesitar, ¿cierto? Y entonces nos hacen la siguiente pregunta, dice, dado que todas las partes del mueble son rectangulares, la pregunta es, ¿cuántas láminas con las dimensiones que se aprecian en la figura crees que necesitamos para construir el mueble? Entonces, fíjense que una de las herramientas puntuales es identificar, bueno, como cuántos trozos aproximadamente se necesitan para construir el mueble, ¿no? Entonces, Adriana decía, no, pues yo
calculé un ejemplo, la parte de arriba y sé que hacia abajo posiblemente se pueden necesitar algunas otras láminas, o si miramos las láminas que están de manera vertical, pues vamos a tener presente, ¿cierto? ¿Cuántas de esas pueden estar dentro o cuántas se pueden necesitar para la construcción del mueble, ¿cierto? Pero ahí de arranque nos muestran o nos dan, como por así decirlo, una cascarita que en algunas ocasiones no se tiene presente y son las magnitudes que aparecen ahí. Entonces voy a señalarlas. Ustedes dicen acá, ¿qué es lo que tienen en particular esas magnitudes? ¿Quién me puede decir? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Cierto? Entonces me dicen que tiene 2,15 metros de largo, tienen 120 centímetros de ancho y tienen 15 milímetros de espesor. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí de raro? ¿O qué ven de diferente? ¿Quién me puede decir? Porque de ahí recae, digamos, la forma en la que yo puedo empezar a solucionar la situación que me están proponiendo ahí en esa primera parte, ¿no? ¿Ninguno? Bueno, Profe, pues, sí, pues se están presentando en diferente medida porque hay metros y hay centímetros. exactamente. Entonces Muy bien. hay que hacer conversiones. Hay que hacer conversión. Entonces, fíjese que en algunas ocasiones, y eso, bueno, ojalá no les haya pasado, pero entonces, fíjese que las medidas que están en el mueble están dadas todas en centímetros, ¿no? Pero fíjese que la medida que me aparece ahí, no, digamos que todas las magnitudes no son las mismas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer inicialmente? Realizar una conversión, ¿sí? Fíjese que cuando yo voy a realizar operaciones entre magnitudes, una de las reglas fundamentales es que las magnitudes deben ser de la misma naturaleza. Es decir, si yo tengo milímetros, centímetros y tengo metros, todas esas unidades deben ser, o todas esas magnitudes deben ser las mismas, ¿cierto? Entonces, si por alguna casualidad usted dijo, bueno, vamos a hallar el área, entonces seguramente para hallar el área, recordemos, pues lo que hacemos es multiplicar base por, sí, largo por ancho o base por altura, pero fíjense que directamente no lo podemos hacer. ¿Cierto? Todas las magnitudes deben ser iguales, ¿cierto? Y pues en este caso tendríamos que todas dejarla de la misma naturaleza. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo más conveniente? ¿Será que es más conveniente o pasar todo a metros, o pasar todo a milímetros, o dejar todo en centímetros? ¿Ustedes qué opinan? Listo. Profe, Entonces, creo que Adriana, a centímetros. a centímetros, ¿cierto? Entonces, fíjese que este tipo de situaciones, que si uno las lleva al aula, eh, da pie como para muchas cosas. Fíjense que ahí, aunque estamos haciendo un ejercicio de estimación, eh, pues directamente obliga o se obliga a la persona que está resolviendo a hacer ciertas operaciones, ¿no? Entonces, fíjese que debemos conocer cómo hallar el área, ¿cierto? En este caso, fíjese que las figuras o los elementos que vamos a necesitar para armar el mueble son rectángulos, ¿cierto? Entonces, debemos conocer, fíjese, cómo hallar el área de un rectángulo, que es base por altura, y también debemos tener presente cómo realizar ese tipo de conversiones, ¿cierto? Ahora, espérame un segundito, porque... Listo. Entonces, recordemos que, bueno, por acá aparece el sistema métrico decimal, ¿cierto? Entonces, recordemos que como estamos trabajando em, con las magnitudes de longitud, ¿cierto? Metros, kilómetros, centímetros, etcétera, etcétera.
lo que nosotros debemos tener presente es en qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Ay, perdón, esto no es. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder realizar esas conversiones, ¿cierto? Entonces nos dicen que, por ejemplo, el largo de esa figura es de 2,15 metros, ¿cierto? Si el objetivo es convertir eso a centímetros, entonces debemos tener claridad sobre algunos elementos en particular. Uno de ellos, fíjense que lo que les estoy compartiendo es como el orden, ¿cierto? Jerárquico de los múltiplos y submúltiplos de estas unidades de medida, ¿cierto? La unidad base es el metro, ¿cierto? Y tenemos unos múltiplos, perdón, que son los decámetros, hectómetros, kilómetros, milímetros, y unos submúltiplos, ¿cierto? Que son unidades más pequeñas que son los decímetros, centímetros, milímetros, y pues hay otros adicionales, ¿cierto? Las micras, etcétera, etcétera. Ahora, si a mí me dicen que yo tengo 2,15 metros, voy a escribirlo por acá a un ladito, ¿cierto? Pues 2,15 metros. Y lo que me dicen es que eso lo tenemos que pasar a centímetros, ¿cierto? Ahí ofrezco disculpas por sus letras tan feas, pero bueno, la idea es que podamos entender esto. Ahora, como regla general, fíjense que, ¿qué es lo que me dicen? Si yo voy de una unidad mayor, o sea, de una unidad grande, a una unidad más pequeña, entonces el procedimiento es basado en la realización de multiplicaciones, ¿cierto? Y esas multiplicaciones se hacen teniendo presente la potencia de 10, ¿cierto? Ahora la pregunta es, venga, pero multiplico o por 10 o por 100 o por 1000. Entonces depende de los movimientos que nosotros vayamos a hacer. Entonces fíjense que, por ejemplo, si yo tengo 2,15 metros y los voy a pasar a centímetros, entonces fíjense que entre ellos dos, ¿cierto? Hay 2 unidades de diferencia. Es decir, que si voy de metros a centímetros, ¿cierto? Voy de una unidad mayor a una unidad más pequeña. Entonces, como veo una unidad más pequeña, lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿cierto? Y eso se va multiplicando de 10 en 10. Es decir, si voy de metros a decímetros, multiplicaría por 10, pero si voy de metros a centímetros, multiplicaríamos por 10 y por 100, ¿cierto? Es decir, que si yo multiplico o voy a convertir los metros a centímetros, tendríamos que hacer una multiplicación por 100, ¿cierto? O como yo les explicaba en algunas tutorías anteriormente, cuando yo hago multiplicaciones por potencias de 10, lo que puedo hacer también es la coma, empezar a moverla, ¿cierto? Dependiendo de la potencia que nosotros tengamos. En este caso, como tenemos que 100 es lo mismo que si tuviésemos, perdón, 10 elevado a la 2, ¿cierto? Lo que me indica que yo me voy a mover de metros a centímetros 2 unidades de medida, ¿cierto? Entonces, ya el largo de nuestra figura no sería 2,15 metros, sino que sería 215 centímetros. ¿Listo? Ahora, para poder estimar, y fíjense que al responder esa pregunta nos piden realizar una estimación, pero en realidad nosotros tenemos que hacer un cálculo, ¿cierto? Entonces, lo que mencionaba Adriana al principio, sí es importante con las medidas que me están dando aproximadamente, ¿cierto? Tener presente cuántas de esas laminitas nosotros vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, ese 2,15 metros en realidad se me convierte en 215 centímetros. ¿Listo? Y si nos vamos a observar el grosor, digamos, de la lámina, entonces fíjese que nos dicen que es de 15 milímetros, ¿cierto? Entonces son 15 milímetros, ¿cierto? Pero bueno, aunque digamos que para responder esa pregunta, digamos que el grosor de la lámina, creo que al responderlo no es tan relevante, pero sí es una herramienta que nos puede permitir tener claridad sobre cómo realizar esas conversiones, ¿cierto? Y lo mismo, como vamos a centímetros, entonces miren qué es lo que sucede, ¿cierto?
Entonces, fíjese que aquí vamos de una unidad que es más pequeña a una unidad más grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dicen? Si vamos de una unidad inferior a una superior, ya no vamos a hacer es una multiplicación, sino que lo que vamos a hacer es una división, ¿cierto? Y vamos a dividir por una potencia de 10, dependiendo la cantidad de unidades que haya entre cada una. Para este caso, si yo voy de milímetros a centímetros, ¿cierto? Entonces, fíjese que solamente tenemos una unidad. Entonces, fíjese que, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Una división por 10, ¿cierto? O que es equivalente a hacer un movimiento como 10, o dividir, o sería como multiplicar por 10, o 1/10, o no sé si lo recuerdan, como hacer una multiplicación por 10 a la menos 1, o dividir entre 10, que me representa lo mismo. Entonces, fíjese que esos 15 milímetros, ¿cierto? Como es una unidad, es una cantidad entera, es como si la comita estuviera al final, ¿no? Entonces, lo que uno hace es simplemente me voy a mover una unidad hacia la izquierda y me va a quedar que el diámetro, o bueno, el espesor de la lámina es de 1,5 centímetros. ¿Listo? Ahora, más allá de encontrar, digamos, esos valores, fíjense qué es lo que nosotros debemos tener presente, o qué herramientas o qué conocimientos debo tener para poder resolver la pregunta que nos están proponiendo. Entonces, fíjense que son varias cosas, ¿no? Fíjense que debemos tener claridad sobre operaciones básicas, ¿cierto? Multiplicaciones, divisiones, para este caso específico, multiplicaciones o divisiones por potencias de 10, ¿cierto? Debemos tener claridad sobre cómo hallar el área, ¿cierto? De un cuadrilátero o un rectángulo, ¿cierto? Y también tener la posibilidad de desarrollar habilidades de estimación, ¿cierto? Entonces, ustedes lo notan en esa primera pregunta, pues básicamente lo que me dicen es que tenemos que calcular no de manera exacta, sino es como una aproximación, ¿cierto? Una aproximación de lo que nos están preguntando, ¿cierto? Que es, para construir ese mueble, usted estima que más o menos cuántas laminitas vamos a necesitar, ¿cierto? Evidentemente, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Hallar el área de la lámina de madera, de la lámina completa, y en cierto modo calcular cuántos pedacitos o cuántas laminitas de madera se necesitan para el mueble, ¿cierto? Y si, por ejemplo, hay una que es de 50 por 60 centímetros, entonces aproximadamente cuántas de ellas vamos a necesitar, ¿cierto? Uno pensaría que en la parte de abajo del mueble también debe haber una lámina, o inclusive dos, porque fíjense que en la parte de abajo hay como un soporte, como una base, ¿cierto? Pensar que también entre el cajón y las puerticas puede haber también otra laminita, y hacia lo ancho, entonces vamos a tener dos láminas que, según las medidas, aunque no aparece ahí, debería ser como dos laminitas de 70 por 50 centímetros, ¿sí? Entonces, fíjense que dentro de las recomendaciones iniciales decían, hay que tener papel y lápiz. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna preguntita hasta acá. Listo. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a mirar. Listo. Entonces, nos vamos a devolver a la pregunta, ¿cierto? Entonces, fíjense que de acuerdo a todos esos cálculos, ¿cierto? Que les estaban pidiendo, entonces la pregunta es, dice, dado que todas las partes del mueble son rectangulares, ¿cuántas láminas con las dimensiones que se aprecian en la figura crees que necesitamos para construir el mueble? Entonces nos dicen, podemos estimar que una lámina será suficiente, o podemos estimar que 3 láminas serán suficientes. La pregunta es, ¿será que a simple vista o a ojo yo podría llegar a la solución más acertada? ¿O realmente sí tuvimos que utilizar lápiz y papel, ¿cierto? Para poder llegar a la respuesta.
Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta correcta? Me regalan sus respuestas, lo que ustedes respondieron, o si de pronto no alcanzaron a trabajar la actividad, ¿cuál crees que sería? Bueno, Adriana dice que una. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, esto es suponiendo que todos trabajaron la actividad, ¿no? Hicieron el ejercicio de... Bueno, entonces miremos a ver qué nos dicen en la respuesta. Coloquemos a ver lo que nos dice Adriana. Dice, podemos estimar que una lámina será suficiente. Entonces miremoslo rápidamente. ¿Cuál es el área de la lámina? Entonces fíjense que se hace una operación sencilla, ¿cierto? Entonces lo que hace es una 3, profe. multiplicación pequeñita. ¿Tres? Ah, bueno, 3. alguien dice que tres. 3, porque si ya les convertimos, obviamente no me va a alcanzar una lámina. Tomando en cuenta el cálculo del área que se hizo de todo el mueble. Sí, exactamente. Bueno, algunos dirán, no, ya por allá más adelante ya nos ayudan como con otras cositas, pero sí, definitivamente hay que hacer un ejercicio amplio. Entonces, si ustedes hicieron el ejercicio, se darán cuenta que el área, digamos, de la lámina grande era de 25.800 centímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿será que con ella eh, sería suficiente para construir entonces las bases, la parte lateral, las puertas, el cajón, etcétera, etcétera? Entonces, en este caso, vamos a ver, pongamos la 3, a ver qué nos dice. Bueno, entonces dice que, bueno, mi respuesta dice que podemos estimar que 3 láminas serán suficientes. Ahora veamos qué es lo que nos dice. Dice, sabemos que hacer la estimación no es una tarea fácil, necesitamos tener en cuenta varios detalles de la figura del mueble. Por ejemplo, el tamaño de las piezas tienen diferentes dimensiones, aunque no lo parezca. Algunas partes del mueble sobresalen. Otro aspecto importante es la unidad de medida, lo que les mencionaba. Y las unidades están en centímetros. Bueno, ya habíamos hablado un poquito al respecto. Dice, para realizar esta estimación solo tenemos la parte exterior del mueble. Es posible que no consideraras la cantidad del material para hacer el cajón o lo que contenga el espacio interno del mueble, al que se puede acceder por las puertas. Es posible que con la cantidad de láminas de madera que seleccionaste alcances a construir el mueble y te sobre mucho material. Listo, pero no te preocupes si tienes muchas dudas sobre tu estimación, porque a continuación la validaremos al compararla con el valor real. ¿Listo? Entonces, fíjense que de hecho ya nos piden, ¿cierto? Establecer ciertas cantidades y ciertas herramientas que debemos tener presente. ¿Listo? Ahora, otro elemento que creo que aún aparece al final, hay que tener presente que como digamos, las láminas que se utilizan son de diferentes tamaños, hay que tener presente que cuando uno empiece a recortar, puede suceder que haya pedacitos que no podemos utilizar, es decir, que aparezcan sobrantes, ¿cierto? Y eso también hace parte de la estimación de las medidas que nosotros estamos trabajando. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces la siguiente pregunta era esta. Entonces nos dice, si te fijas bien, algunas partes del mueble sobresalen hacia los lados. ¿Puedes determinar el ancho de la base del mueble con los datos de la figura? Entonces fíjense que ya empiezan a profundizar, empiezan a desglosar, ¿cierto? Las medidas del mueble y nos preguntan acerca del ancho, ¿cierto? Entonces dice, ¿puedes determinar el ancho de la base del mueble con los datos de la figura? Entonces, fíjense que ya, bueno, empiezan en cierto modo a desglosar cada parte. En este caso, si ustedes lo notan, nos muestran la parte
frontal, ¿cierto? Nos dicen que la parte frontal tiene 60 centímetros, ¿cierto? Y entonces nos dan dos opciones. Nos dicen, sí, el ancho de la base es de 57 centímetros porque 57, porque si a 60, entonces le restamos los valores exteriores, nos va a dar como resultado 57 centímetros. Dice, sí, el ancho de la base es de 55 centímetros porque 60 menos 5 es equivalente, ¿cierto? A 55 centímetros. Entonces, pregunta, ¿cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál fue la respuesta que ustedes dieron? ¿Y por qué? Angie, levantaste la mano, Angie Enchala, ¿te Sí, sí, escuchamos? profe. De hecho, con la explicación que usted nos dio anteriormente, le hice la conversión de los 15 milímetros a centímetros, que sería 1.5. Entonces, Sí, sumado el 1.5 de un lado y del otro, sería -3. Entonces, asumo que la respuesta es 57 centímetros. 57 centímetros. Listo. Ahora, si ustedes lo notan, en la imagen aparece un distractor, ¿sí? Y en eso hay que tener, pues, digamos, en cierto modo, cuidado. Si ustedes lo notan, los 60 centímetros, ¿cierto? Fíjense que van, no de, digamos que no van como de extremo a extremo, ¿cierto? Entonces hay que tener como un poquito de cuidado con eso. ¿Listo? Entonces, bueno, miremos a ver la respuesta que dice 57 centímetros. A ver si esa es la respuesta correcta. Entonces, miremos a ver qué nos dice. Bueno, dice su respuesta. Dice, en el procedimiento que seleccionaste, la medida de referencia es la parte superior del mueble a la que le restan las medidas del ancho de las dos láminas laterales. Sin embargo, no tuviste en cuenta los 2 centímetros que sobresalen a los lados del mueble. Es decir, el ancho de la base es 60 menos 1.5 menos 1.5 menos 1 menos 1. Es decir, que ese valor sería equivalente a 55 centímetros. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Les dirán, venga, pero ¿por qué 55, cierto? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, lo otro, fíjese que dentro de las medidas que nos dan, fíjese que al inicio, mm, digamos, nos dan los valores iniciales, fíjese que ahí ya cuando nos muestran el mueble de manera general, ya nos dicen que el ancho, ¿cierto? De ese mueble es, o sea, digamos, esa parte es equivalente a 60 centímetros, ¿cierto? Pero digamos que faltó, pues, digamos, quitarle ese pedacito acá, ¿cierto? Sin embargo, a mí me parece que en esta figura hay un pequeño error para que la respuesta sea los 55 centímetros. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el error? O sea, es un error de la imagen. ¿Alguien me podría decir? Bueno, creo, y bueno, eso sí no hace parte del ejercicio, creo que sí habría que verificar por qué. Técnicamente, de la medida que nos dan inicialmente, esto, digamos que ahí donde dice 60 centímetros, este pedacito tendría que ir, esta línea tendría que ir hasta el final, ¿cierto? Entonces miremos acá, perdón. Tendría que ir hasta el final
porque según la imagen inicial, si ustedes lo observan, los 60 centímetros los marcan de lado a lado, ¿no? O sea, teniendo en cuenta también ese pedacito que sobresale. ¿Listo? Porque pues digamos que efectivamente si no si esta línea no llegase hasta el final como está plasmada, la respuesta correcta sí tendría que ser los 57 centímetros. ¿Listo? Entonces, creo que ese sí es un errorcito gráfico porque digamos que técnicamente así como está, debería ser los 57 centímetros. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Bueno, entonces continuemos. No sé si tienen alguna preguntita hasta acá. Al inicio yo les había hablado un poquito, creo que no se habían conectado todos los que están en este momento al respecto de las sesiones siguientes. Recordarles que a partir de la actividad números de la semana 7 a la número 12 vamos a iniciar con el trabajo de aprendizaje de las matemáticas. ¿Listo? Significa que nuevamente vamos a retomar esas temáticas que vimos desde el principio, pero enfocadas a la parte del aprendizaje. ¿Listo? Para poder desarrollar las habilidades de sentido numérico, sentido espacial, sentido métrico y demás. ¿Listo? Bueno, seguimos. Dice, si los dos espacios en los que se divide la parte inferior del mueble son iguales, ¿cuál es la medida de la altura de cada espacio? Entonces, fíjense que a medida que nosotros vamos avanzando, ¿cierto? Nos van desglosando y van apareciendo nuevas medidas, ¿cierto? Ahora, fíjense que nos están pidiendo, o bueno, ya de hecho nos dicen que dentro, o lo que está, digamos, al abrir las puertas, nos aparecen digamos, como dos partecitas, como dos especies de cajoncitos, y lo que nos preguntan es, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder encontrar la altura? ¿Cierto? Entonces nos dicen, la medida de la altura de los espacios es 20,5 centímetros y la medida de la altura de los espacios es 21,25 centímetros. Entonces, ya tenemos algunas medidas, ¿cierto? Pero entonces, fíjense que para poder dar respuesta hay que retomar las medidas anteriores, ¿cierto? Una de esas medidas, pues precisamente perdón, es la altura del mueble, ¿cierto? Entonces, fíjense que partiendo, que ya nos habían dado la medida, nos dicen que el mueble tiene una medida de 70 centímetros, ¿cierto? Entonces, pregunta, ¿qué respuesta ustedes dieron a esa? ¿Listo? Angie, Angie en Chala, ¿te escuchamos? Sí, profe. Como nos pregunta solo la altura de los dos espacios, espacio 1 y espacio 2, que de hecho están con signos de interrogación. Ujú. Entonces, asumo yo que la puerta, como le contiene el total de los dos espacios, cada espacio estaría de 21,25. Ok, ¿seguro? Sí, porque nos pregunta No, 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 16. pregunto, no, 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 no estoy diciendo Bueno, no estoy ese es, diciendo que porque ahorita me confundí porque me dice que el mueble mide 70 centímetros, pero aquí sí, dice si los dos espacios en los que se divide la parte ok, inferior, sí, ajá, muy bien, que vendría a listo, ser una muletilla, una sí, está cascarilla bien. que usted me quiere poner. Sí, muy bien. Ahora, fíjese que siempre en el momento en el que vamos a resolver eh, la situación, digamos que nos da la idea de, bueno, debemos tener claridad sobre las medidas que nos están dando, ¿cierto? Entonces, digamos que empieza desde acá y va, digamos, solamente va este pedacito. Ahora, aquí como ya nos muestran el espacio ya
con la puertica, digamos, ya sin las puertas. Entonces, ¿qué es lo que, no, digamos, a veces, cuál es el error que se podría cometer ahí? De simplemente, bueno, como ese es el espacio eh, de la puerta, pues simplemente lo dividimos entre dos, ¿cierto? Y ya, pues se acaba el problema. Sin embargo, debemos tener presente que también aparecen unas láminas, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Entonces, no debemos descuidar, ¿cierto? Que también aparecen estos elementos, ¿cierto? Es este y, bueno, en este caso no sé si habría que mirar si este también está incluido dentro de la puerta. Ok, sí, también, ¿cierto? Entonces, Angie, cómo hiciste para llegar a los 21,25? Por favor, ¿nos puedes repetir? Sí, de hecho no tomé en cuenta lo que acabas de explicar, ¿no? De las tablitas que están dentro y que me imagino que esa tiene la altura de 15 milímetros. Sí, sí, Solo le señora. dividí los 42,5 para 2, tomando en cuenta los dos espacios. Ok. O sea, tú dices que es 21,25 y listo. ¿Alguien le dio la otra respuesta? O sea, solo pregunto, ¿no? O sea, no estoy diciendo si esté bien, está mal ahorita, igual vamos a ver las Ah, respuestas, ¿cierto? Algunos dirán, ay, jue madre, si hay un pedacito por ahí. Porque fíjense que lo que me están pidiendo en este caso es la altura que va desde acá, ¿sí lo ven? Hasta acá. Y suponen que estas dos medidas, son iguales, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, miremos entonces la profe, que respuesta. sí, que si le, perdón, profe, que si Sí, señor. le resto los 15 milímetros Sí, señora. convertidos en centímetros serían 3 centímetros y le restaría de eso, me daría 39,50, que no me da una opción como para 39,50. coger la Y no respuesta. da una opción. Listo. Bueno, vamos a ver la respuesta. ¿Listo? Y ya vamos a ver entonces la justificación. Bien. Bueno, entonces, coloquemos 21,25, ¿sí? Bueno, entonces miremos a ver qué es lo que nos muestra. Dice, ten en cuenta que la tabla se separa en dos partes. Inferior del mueble es del mismo ancho que las demás piezas con las que éste se construye. En este caso, la medida del espacio total es de 42,5 centímetros. El alto de las puertas. Y en tu respuesta no consideraste la medida 1,5 milímetros. Una posibilidad es restarle 1,5 a 42,25 y luego dividir en 2 el resultado de 20,5. En este caso, el significado de la división es el de reparto. Profe, Entonces, sí, aquí me quedaría con una duda porque si le está tomando solo el 1,5, que sería el espacio de la mitad, sí. ¿y dónde queda el 1,5 de la parte El inferior? otro 1,5, Ajá. estamos de acuerdo en eso. Porque deberíamos tener presente que em, la puerta iría desde acá, ¿no? Digan, eso sí estamos totalmente, pero ya se tiene varios errorcitos. Porque se supondría, no sé si ustedes me corrigen, no sé si la puerta vendría desde acá, ¿cierto? Perdón, voy a hacer un dibujito. Según la imagen inicial, ¿cierto? Perdón. Esta sería la altura real de la puerta, ¿cierto? Pero creo que acá la están tomando no desde el, digamos, no desde la base, sino la están tomando desde acá, ¿cierto? Diga, esta también tiene, creo que ahí tenemos que corregir eso.
porque fíjense que según las medidas, ellos están tomando la puerta es desde acá, ¿cierto? Angie, eso es lo que tú me dices, ¿cierto? Sí, profe, ajá. En todo caso, en la pregunta quedaría un vacío, ¿no? Que de pronto se podría aclarar que no se toma Que eh, no se toma desde la base de desde la abajo. base. Ajá, Sí, sí, no, 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 en eso estamos de acuerdo. Porque si se tomara desde abajo, en realidad no daría 20,5, sino tendría que dar, ¿cuánto? 19, ¿cierto? Cada una, profe. Ajá, 19,75. 19,75, teniendo presente que esa medida, es decir, a los 42,5 que mide el alto de la puerta, ¿cierto? Tendríamos que restarle esas dos pestañitas, o sea, tendríamos que restarle los 3 centímetros, o sea, eso me daría 39,5. Ahora, lo que me queda, ¿cierto? Que es lo que tendríamos que dividir entre dos y ahí sí obtendríamos el ancho real. Supongo que la respuesta ellos la toman sin tener en cuenta pues el marquito que está en la parte de abajo. Lo que supongo es que ellos, en el momento en que cierran la puerta, esa pestañita quedaría libre y no sería la que se toma. ¿Listo? Adriana, tú levantaste la mano. Gracias, Angie. Sí, Ya hay señor. dos, nos Es estamos que, ayudando a ver. Sí, señora. tú estás diciendo que la pestañita de abajo no se tiene en cuenta, pero es que estamos hablando solo de las puertas. O sea, Sí, no estamos colocando la parte de abajo. La puerta es la puerta. O sea, no, la puerta no se abre con sí, toda, todo y pestañita de abajo. No, sí, no, 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 estoy de no. acuerdo. Sí. Sí, no, digamos que sin tener en cuenta la pestañita, pero digamos que si nosotros nos vamos, ay, perdón, voy a compartirles acá. Noten, digamos, en la imagen inicial que miren, digamos, la figura, miren la puertica, perdón, acá, no sé si están viendo el dibujito que yo hice, ahí quedaría o se daría la impresión de que esa puerta también tiene en cuenta o está tomando en cuenta la pestañita de la parte de abajo. Digamos que ella es más como la parte visible, ¿cierto? Pero pues ya digamos es más como por interpretación. Digamos que ahí como no da opción de respuesta, entonces sí habría que tomarlo simplemente con la respuesta sin tener en cuenta la pestañita. ¿Listo? ¿Alguien más tenía la manita levantada? Sí, profe, Eh, me sí, queda la duda. Entonces, la respuesta sería solo menos el 1,5 que sería el veinte punto sí, cinco. sería Ajá. 20,5. Ok, Sí, señor. gracias. Creo que ahí ya es más como cuestión de interpretación gráfica, pero digamos que el procedimiento que se utilizó, pues sí es el adecuado. Ya habría que verificar qué es lo que se está teniendo en cuenta. Bueno, listo, muy bien. Bueno, vamos con la siguiente. No sé si alguien más tiene alguna preguntita. No, creo que nadie más. Vamos con la siguiente. Entonces, siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen en la siguiente? Nos dicen, ¿cuál de los siguientes procedimientos permite calcular correctamente la altura de la base del mueble si la altura del cajón es un quinto de la altura total del mueble? ¿Listo? Y nos dan dos opciones que son un poquito extensas. Y bueno, en resumen, entonces nos dicen que de acuerdo al primer procedimiento, entonces la altura del mueble debe ser de 5 centímetros y la otra nos indica que la altura debe ser de 6,5 centímetros. ¿Listo? Entonces, la primera, mientras, si quieren, vayan colocando sus respuestas, voy a leer las opciones rápidamente. La primera dice, para conocer la altura de la base del mueble, realizamos los siguientes. Primero calculamos la quinta parte de 70, ¿sí?
teniendo presente la altura, dice, luego sumamos ese resultado con las distancias conocidas. Entonces nos dicen 14 más 5.5 más 41 más 1.5 más 3 igual a 65. Después hacemos la resta, que nos daría 5. Listo. La otra nos dice, para conocer la altura de la base del mueble, realizamos lo siguiente. Primero calculamos la quinta parte de 70. Luego sumamos ese resultado con las distancias conocidas. Es 14 más 5.5 más 20.5 más 20.5 más 1.5 más 1.5 y eso me dice que es equivalente a 63.5. Dice, después hacemos la resta y nos daría como resultado 6.5. ¿Listo? Entonces, ¿qué respuesta dieron ustedes? Si quieren escribir ahí, por favor. Bueno, por ahí. Adriana es, bueno, Adriana dice que quedó plop. Ah, bueno, fíjense que acá en la siguiente, en esta, pues nos confirma la respuesta anterior, ¿no? Ya nos dan por hecho que la altura de los cajones es 20.5, ¿no? ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, Adriana dice que quedó plop. Bueno, en esta sí habría que hacer un procedimiento un poquito más extenso, ¿cierto? Creo que de hecho sí era importante tener presente el uso de lápiz y papel. Entonces, ¿alguien más? ¿O no, o no les dio la respuesta? No, profe. En esa sí no les coincidió. Bueno, entonces, bueno, miremos, recordemos lo de la altura. Fíjese que nos dicen que va desde la parte superior, ¿cierto? Hasta el piso, ¿no? Entonces, 70 centímetros incluido, o sea, desde el techo del mueble hasta el suelo. Entonces, lo que tenemos lo primero, sí, necesariamente como nos dicen que la altura del cajón es un quinto. Listo. Bueno, entonces póngale entonces nos dicen que la altura del cajón es un quinto, es decir, que lo que nos están diciendo es que este pedacito, ¿cierto? Este que va acá, voy a dibujarlo de acá hasta acá, ese es un quinto de 70, ¿cierto? O sea que eso es equivalente a 14 centímetros, ¿no? Entonces 70, bueno, el quinto, entonces vamos acá, nos da 14, ¿cierto? Eso nos daría 14, ¿sí? Ahora, entonces, fíjense que lo que tendríamos que hacer, digamos, la sugerencia es, bueno, yo ya conozco el total, ¿cierto? De la altura y lo que tendríamos que hacer es sumar digamos, los valores conocidos y a esos valores, todos esos valores conocidos le vamos a restar el total y al restarle el total, entonces vamos a encontrar la medida que nos dan. Es decir, entonces yo por acá voy a hacerlo aquí como a un ladito. Entonces yo sé que la altura, o sea, todo esto es 70, ¿no? Esto es, perdón. Entonces sabemos que la altura total es 70, o sea, lo que va desde la base, o sea, desde acá
hasta acá, todo eso son 70, ¿cierto? Pero lo único que no conocemos es esta medida. Entonces, ¿qué conocemos? Entonces, si va uno haciendo un barrido, entonces conocemos esta primera, ¿cierto? Que mide 1.5. Conocemos la altura del cajón, ¿cierto? Que es esta, que la encontramos dividiendo 70 entre 5, hallando la quinta parte. Este otro pedacito, que es el de 5.5, ¿cierto? Nos dan las otras dos medidas, que son que son las de los cajones, ya no las dan, ¿cierto? Y las otras, entonces fíjense que ya son las medidas digamos, como del grosor. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Se suman todas esas medidas, ay, tenés cuadro. Se suman todas esas medidas conocidas, ¿cierto? Y ese total que me debe sumarlas, le vamos a restar el total y vamos a obtener la respuesta correcta. ¿Listo? Bueno, entonces, hijo de madre, ya son las 6, el tiempo se pasa. Bueno, entonces coloquemos alguna de las dos a ver cuál es la correcta. Bueno, Seis entonces, punto cinco. bueno, entonces miremos, la primera dice que, bueno, es 14, ay, yo borré. Dice que es 14 Ah, más pero 5.5 más 4 más 41 más 1.5 más 3. Entonces, ay, yo había borrado. Entonces, 14. Entonces, vale, que a ver si. Entonces, 14. Entonces, voy a marcarlas. Entonces, 14 de acá para allá, ajá, ¿cierto? Bueno, ahí va, perfecto. Dice más 5.5. Entonces, 5.5 ajá, es esta. Listo, más 41, que es ajá. esta de acá, más esta de acá, ¿cierto? Me Y dice más más tres, 1.5. y más Entonces me tres dice, de los bordes de las sí, tablitas amarillas. sí, pero entonces fíjense que acá me dicen más 1.5, digamos que sea esta, y luego me dice más 3, o sea, este que es Sería más de ese 1.5 y más del y otro. este más este, sí. Ah, sí, Y eso me daría, entonces me dicen que la suma de todo eso me daría 65. 65, ajá, sale 65, 5. ¿listo? Sí, no le Y de sumé ahí, el entonces, superior. sí. Entonces, si se hace la resta, entonces como 70 es el total, pues digamos que ya en ese total nos daría, ¿cierto? Al hacer esa resta, pues nos daría el resultado. Entonces, miremos qué es lo que me dice. Bueno, entonces, dice la quinta parte de 70 se obtiene al multiplicar por 1.5 o dividir 70 entre 7. Dice, para conocer la altura de la base del mueble, se debe determinar la diferencia entre la altura del mueble y la suma de las distancias parciales, o sea, la suma de las distancias conocidas. Una estrategia para determinar la altura de la base puede ser agrupar las cantidades que son más fáciles. Bueno, ya dan como una estrategia. Para los números decimales hacemos la suma, ¿sí? Digamos que ahí la respuesta dieron como 1.5 y 3. Dice, porque no debemos olvidar que debe ser 3 veces esa cantidad, dado que el mueble tiene la pieza de la parte superior y dos piezas más, con el mismo espesor. Luego se suman y se le resta al total y el resultado sería 5. ¿Listo? Entonces fíjense que esa actividad no es tan o no era tan sencilla como parece, ¿cierto? Ahora, mm, ¿qué es lo que sucede? Este tipo de actividades abarcan. ¿Sí? Digamos que ya por tiempo creo que nos faltaron como dos o tres preguntitas. Sin embargo, ya creo que el tiempo no nos da para más. Em, Nos permite o nos permitía la necesidad de tener que abordar pues diferentes conceptos de lo que nosotros habíamos trabajado durante las 5 semanas anteriores, ¿no? Evidentemente hacer muchas operaciones, ¿cierto? Había que dedicarle un tiempito importante para llegar a la solución. A veces, digamos, como el procedimiento es como tan denso, a veces se hace un poquito más complejo, pero en sí esta actividad, ¿verdad? La intención era precisamente eso, que ustedes pusieran a prueba, ¿cierto? Todo lo que
se había visto a lo largo del módulo y tratar de llegar a la solución más adecuada y comprender realmente qué era lo que nos estaban pidiendo, ¿sí? Y ya para concluir, quisiera mostrarles qué de esos conceptos que vimos podían entrar en juego, ¿sí? Voy a mostrarles ahí muy rápidamente. Entonces nos dicen que esta actividad en realidad sí incluía, pues digamos, algunas de las cosas, varias de las cosas que trabajamos a lo largo de las 5 semanas, ¿cierto? Entonces fíjense que, por ejemplo, acá uso del número, la medida, como les mencionaba anteriormente, operaciones aditivas y multiplicativas. En cuanto a los números racionales, fíjese que parecían, nos hablaban de fraccionarios, nos hablaban de decimales, por aquí nos decían la quinta parte, etcétera, etcétera, ¿cierto? Los diferentes significados. En la parte de la geometría, ¿cierto? Trabajamos cuadriláteros. Dentro de las magnitudes, fíjese que trabajamos longitud, superficie, eh, mediciones directas, fíjese que como nos dan medidas ya establecidas, ya nos dan medidas eh, que aparecían ahí, ¿cierto? Los lados, etcétera, etcétera, pues fíjese que aparecían mediciones directas, estimación, fíjese que en la primera pregunta también aparecía estimación, ¿cierto? Y bueno, bueno, acá profundizamos en la parte de la estimación, procesos mentales, instrumentos de medida, bueno, y demás. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Mm, es entender que en el momento en el que nosotros proponemos, digamos, ciertas actividades, aunque nosotros tengamos la intención de plasmar un tema o dos temas en cierta actividad, pues podemos interpretar que el estudiante, al pensar una actividad de este estilo, el estudiante va a tener la posibilidad de poner a prueba más de un conocimiento que se ha trabajado a lo largo de un periodo o a lo largo de un trimestre, o bueno, un semestre, dependiendo la modalidad de estudio que ustedes tengan, ¿cierto? Y que a partir de una actividad, pues se pueden, en verdad, evaluar muchos conocimientos y muchos conceptos al respecto de, pues, las temáticas que se estén abordando. Fíjense también que en este caso estamos abordando los diferentes pensamientos, ¿no? El sentido numérico, el sentido métrico, el sentido espacial, ¿cierto? Dentro de una sola actividad y pues consideramos este tipo de actividades son muy interesantes que se pueden llevar a cabo dentro del aula de clases. ¿Listo? No sé si ustedes tengan alguna pregunta, no sé si tengan alguna duda, ya para ir cerrando esta primera parte. Recordarles que pues a ustedes les llegará una invitación, ¿cierto? Para que puedan acceder a la segunda parte, a la segunda parte de este diplomado, como les mencionaba, relacionado en torno al aprendizaje eh, de los, digamos, de las matemáticas, ¿cierto? Entonces, ya para la siguiente vamos a ver algunos elementos de aprendizaje con los números enteros, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que vamos a retomar todos esos temitas que vimos en la primera semana, pero vamos a interiorizar o vamos a ver desde otros elementos, por ejemplo, objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Cómo los estudiantes tienen diferentes formas de representar los números, ¿cierto? Cómo pueden ellos interiorizar todos esos conceptos, ¿cierto? Que pues es lo que, digamos, lo que entraríamos a ver nuevamente. ¿Listo? Entonces, les recomiendo, hagan las actividades, digamos, de manera detallada, traten de tomarse su tiempo, a veces de pronto con la necesidad de que me aparezca el chulito verde, entonces a veces omitimos cosas y al final, en las evaluaciones o inclusive en las actividades que son sin calificar, pues nos quedan dudas. ¿Listo? Angie, Anchala, te escuchamos. Sí, profe, una pregunta. Este módulo que estamos terminando, ¿se cierra? Luego hay opción de sacar la información. No sé cómo es esto de la plataforma. Ok, pues tengo entendido
digamos, en años anteriores, o en los anteriores módulos, este no se cierra, es decir, ya ustedes arrancan o ya ustedes reciben la invitación de la siguiente parte y esto va a quedar habilitado, ¿cierto? Lo que no sé, y eso sí tendría que confirmarle, yo se los confirmaré a través del grupo de WhatsApp. em, ¿Cuánto tiempo va a quedar habilitado? Yo tengo entendido que esto, pues digamos que va hasta el final, es decir, inclusive algunos que tuvieron inconvenientes para acceder a las actividades hasta ahora, digamos, están iniciando, entonces pues ellos, así ya se inicie la segunda parte, pues tengo entendido que van a tener un espacio para que puedan continuar, es decir, que tengan el acceso a los dos módulos, ¿sí? Al módulo de los contenidos y al módulo del aprendizaje. ¿Listo? Sin embargo, pues voy a confirmar con el coordinador y yo les escribiré a través del grupo de WhatsApp para tener certeza hasta cuándo exactamente van a tener acceso. ¿Listo? Hubo una pregunta. Ah, bueno, Adriana decía que si al final era con una lámina o con tres. Dada la estimación, y dado lo que yo les mencionaba, digamos, cuando se empiezan a sobreponer en las láminas que tiene o que caracterizan el mueble, con una no sería suficiente. Entonces, creo que sí se requiere más de una para poder realizar la construcción. ¿Listo? Eh, Sin embargo, esa pregunta exactamente se resuelve ya en digamos, como no alcanzamos a terminar todas las preguntitas, creo que en la penúltima o en la última donde ya desglosan todo el mueble, donde muestran exactamente todas las piezas con sus medidas, ahí ya se responde exactamente con valores numéricos, que sí, efectivamente se requería más de una lámina. ¿Listo? No sé si alguien más tenga alguna otra preguntita. Listo. Listo, ya siendo las 6:13, vamos a dar por finalizada esta tutoría número 6. En verdad, muy agradecido por la participación de ustedes. Espero poder verlos dentro de 8 días. En verdad, ese segundo módulo también es bastante interesante. Ya vamos a empezar a profundizar un poquito sobre algunas herramientas de enseñanza y sobre todo qué elementos de aprendizaje los estudiantes deben tener o qué herramientas les podemos dar para que el aprendizaje de estos temas sea más significante. ¿Listo? Entonces, no siendo más, agradezco a todos su asistencia y nos veremos dentro de 8 días y no es más. ¿Listo? Entonces, que tengan un resto de día agradable y bendiciones para todos. Bueno.